vamos a decirle bienvenido al Espíritu Santo, aunque Él ya está acá, porque este es el día que Él preparó de antemano, amén. De parte del Señor, que tiene como título este tema y este mensaje de parte del Señor que dice ataque al ánimo. Hay algo particular en cuanto a nuestro ánimo, hay algo particular en cuanto a lo que nosotros vivimos cotidianamente, y es que el ánimo tiene sus variaciones durante las distintas etapas de la vida.
Quizás algunos terminaron el año 2021 quizás con el ánimo un poco cansado, quizás algunos con el ánimo un poco agotado, y el estado de ánimo de nuestras vidas es muy alternante. Cada 2 por 3 tiene sus subidas y a veces estamos muy bien de ánimo y a veces estamos muy flojos de ánimo, ¿verdad? A todos nos suele suceder. E inclusive más vamos tomando herramientas para mejorar nuestro estado de ánimo. Una vez alguien me enseñaba y me explicaba la diferencia que hay entre un sentimiento, una emoción momentánea a un estado de ánimo. Y el estado de ánimo es más extenso, suele durar mucho más tiempo que un sentimiento o una emoción momentánea. Uno puede decir me siento triste, me siento enojado, me siento ansioso, me siento de distintas maneras, pero el estado de ánimo implica y dura mucho más tiempo. Inclusive en algunas personas puede durar meses, días, años en un estado de ánimo. Conocemos quizás a personas que su estado de ánimo ha perdurado por mucho tiempo con angustia, con dolor, con desesperación, porque no logra resolver algunas etapas de su vida. Pero el ataque al ánimo es algo puntual que a veces no nos corresponde a nosotros, sino que es algo que recibimos de nuestro entorno. El ataque del ánimo es algo que hasta inclusive la Biblia, la palabra del Señor, lo menciona y nos habla como advertencia. Y quiero que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Hoy por la mañana el pastor nos compartía la palabra de Dios. Aquellos que quizás no lo pudieron ver aquí en vivo y en directo desde la casa del Señor, pero algunos quizás lo vieron en vivo. Y si no, en alguno de estos días ya se sube a las redes sociales para que también usted lo pueda escuchar. Y la palabra del Señor nos hablaba y el pastor mencionaba una frase que es tan real y tan verdadera para nuestras vidas, que decía: disfrutamos o disfrutaremos de una eternidad con Jesús. ¿Cuántos queremos estar en una eternidad con el Señor Jesús? ¿No? Anhelamos ese momento, luchamos por ese momento, estamos ansiosos quizás por ese momento tan anhelado para nuestras vidas, cuando el Señor nos llame a su presencia. Qué lindo momento cuando quizás alguno tenga que atravesar, y si el Señor no nos viene a buscar a su iglesia completa, quizás algunos se tengan que quedar aquí. Y quizás los que se quedan son los que van a tener que sufrir nuestra partida, pero nosotros qué maravilloso momento de poder disfrutar con el Señor. Y decía el pastor Esteban hoy por la mañana y nos daba esta frase y nos regalaba entre tantas frases lindas que el Señor nos regaló en esta mañana: disfrutaremos de la eternidad con Jesús si podemos disfrutar de Jesús aquí en la tierra. Y lo que nosotros invertimos en esta tierra para las cosas eternas, como se nos enseñaba hoy por la mañana, aquellas cosas que invertimos, por aquellas cosas que nos esforzamos, que nos traerán el disfrute de Jesús en este paso en la tierra, traerá por consecuencia las bendiciones eternas de que algún día, cuando yo tenga que rendir cuentas delante de Dios, yo a mi nombre voy a poder responderle al Señor. Aquí estoy, Señor, he podido cumplir, he sido fiel, he podido estar. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos habla de que los ataques al ánimo pueden modificar ese disfrute con Jesús. Hay algo puntual donde el Señor desde el comienzo de este año habló muy profundamente a mi corazón en cuanto a esta palabra de poder disfrutar las cosas del Señor. Hay algunos que pueden estar tan cerca de las cosas de Dios, poder contemplar las cosas del Señor desde una cercanía tan preciosa, pero no pueden disfrutarlo. Quizás alguien viene a la iglesia y se sienta y dice: yo no vengo, pero las cosas siguen igual, sigo con los mismos problemas, llego a mi casa y las cosas continúan exactamente igual, y no pueden disfrutar de la vida con Jesús. Y eso es maravilloso para que en el desafío de hoy a la mañana era poder disfrutar de Jesús aquí en la tierra para luego disfrutarlo en una eternidad. Pero ¿qué puede haber en nuestras vidas que no nos hagan disfrutar de Jesús en esta tierra? ¿Qué puede haber en esta vida que estamos transitando que pueda afectar nuestro caminar con el Señor? Nosotros sabemos en su palabra, y lo hemos creído y lo creemos, que cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. La palabra del Señor seguirá fiel hasta el último momento de nuestras vidas. Aún si nosotros tuviéramos que dejar esta tierra y las cosas continúan su transcurso, Dios seguirá siendo fiel a su palabra hasta el fin. Ese es nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios. En ese Dios nosotros creemos.
Pero puede haber algo en nuestras vidas que afecte esa palabra para nosotros. Y sabe que el libro de Mateo capítulo 13 menciona a un relato que Jesucristo mismo relata, y es la parábola del sembrador. Jesús cuenta esta parábola y ya en un ratito más lo vamos a compartir con algunos detalles, pero solo para recordarlo. Mateo 13 nos muestra que Jesús comienza a enseñar sobre la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador comienza a mencionar el acto que ese hombre tuvo de salir a sembrar y que la semilla tuvo varios procesos. Una parte cayó en buena tierra, otra parte en el camino, otra parte entre espinos, otra parte entre las piedras, y que cada uno tuvo su consecuencia. Cada una de las semillas, dependiendo de dónde había caído, era el fruto que iba a ejercer. Algunos tenían duración pasajera, algunos florecieron y luego se ahogaron, otros estuvieron en el camino y se pisoteó, pero una parte cayó en buena tierra. Pero esto nos da indicio por la palabra que Jesucristo mismo nos enseña, de que la palabra de Dios siempre tendrá su efecto. La palabra de Dios en su esencia nunca va a cambiar. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es real. Lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas hoy es real. Y lo creemos. El tema no está en la semilla. El tema y el asunto está en donde cae esa semilla. Puede que esa tierra, puede que ese lugar donde cae la palabra de Dios no esté bien aferrada, no esté bien preparada. Y allí puede que los efectos afectan a nuestras vidas. Así que no está en discordia la palabra de Dios, está en discusión donde cae esa palabra. Si no, vamos juntos a compartir la palabra del Señor y le animo que vayamos juntos al libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo junto con otros compañeros emprenden su primer viaje misionero. Pablo comienza el primer viaje a trasladar el mensaje de salvación, no solamente para ellos, sino que Pablo dice, este mensaje es para todos y vamos a repartirlo, y si es necesario llegar hasta ese lugar, llegaremos. Y Pablo comienza este viaje y llega hasta ese lugar, y llega al lugar donde quizás nadie tenía pensado llegar. Y comienzan a predicar la palabra de Dios, comienzan a predicar de este Jesucristo que había transformado la vida de cada uno de ellos. Pero aparece allí en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 48. Si lo tenemos allí en pantalla, lo vamos a juntos compartir. Había una muy buena repercusión en cuanto a la palabra de Dios. Los apóstoles salieron a predicar, los apóstoles salieron en camino a llevar el evangelio aún donde ni siquiera ellos esperaban que iba a llegar. Y comenzaron a repartirlo, comenzaron a anunciarlo y llegaban a las distintas ciudades. Y la palabra del Señor, así en el versículo 48, nos habla de que había muy buena repercusión sobre la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna estaban disfrutando el mensaje que se le estaba llegando. Estaban disfrutando. Si usted lee todo el capítulo 13, es maravilloso cómo la gente, estos gentiles, los gentiles pensaban, dicen, para nosotros también vino este Jesús. Y Pablo y junto a los demás apóstoles que habían emprendido este viaje decían, sí, esto es para todos. Arrepiéntanse, entreguen su corazón al Señor. Y ellos disfrutaban de este momento. Como dice su palabra, se alegraron y celebraron la palabra del Señor. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Hace un instante quienes dirigían aquí la alabanza y decían, ¿no? ¿Cuántos disfrutamos de ser amigos del Señor? Qué lindo, ¿no? A veces uno se acuesta, yo a veces suelo acostarme y digo, qué lindo es saber de que Dios está de nuestro lado. Qué lindo es saber que Dios tiene su mirada sobre nuestras vidas. Pero miren lo que dice el versículo 14, versículo 2. En algunos lugares había regocijo y alegría por la palabra de Dios. Pero Hechos capítulo 14, versículo 2. Ahí nomás, en algunos pueblitos cercanos, dice, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. La versión Reina Valera
dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mire, hay algo curioso que quiero que podamos compartir antes de pasar a qué cosas pueden afectar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué cosas pueden afectar que la palabra cobre efecto y afectar nuestro ánimo sobre todas las cosas? Dice la palabra de Dios aquí que algunos estaban muy contentos y muy gozosos de recibir la palabra de Dios. Pero habían algunos judíos que estaban en contra de esto y excitaban y se comprometían a corromper lo que les había llegado. Estaban preocupados y se esforzaban para que los demás perdieran su ánimo. Mira el pensamiento que tenían estas personas, el pensamiento que tenían algunos. No estaban contentos y no querían que otros estuvieran contentos. Y hay algo interesante con la palabra corrompieron. Cuando se podía ver esta palabra interesante que nunca me había imaginado sobre esta realidad. La palabra corromper para nuestro lenguaje cotidiano implica que algo es como alterado a tal forma, por ejemplo, una sustancia se corrompe cuando se pudre, por ejemplo, y ya no sirve más. El agua podrida se corrompió, no sirve. Sigue siendo agua, pero está contaminada, tiene sustancias aparte y ya no puede utilizarse más. Lo mismo pasa con el cuerpo. Un animal cuando deja de tener vida se corrompe, se pudre, ya tira olor, no sirve. Y cuando menciona aquí que se preparaban para corromper el ánimo, habla de destruirlo de tal forma que no sirva más. Los judíos estos estaban interesados en corromper el ánimo de los demás a tal forma que no les sirviera más. A tal forma que ya ese ánimo estuviera casi podrido. Y no sé si en alguna oportunidad nos hemos sentido de esa manera, con el ánimo podrido. Pero ¿qué diferencia hay si ese ánimo puede revertirse y cuánta atención merece cuando el ánimo está de esta forma y tan alterado de esta manera por lo que nos han dicho los demás? Y aquí es donde yo me pongo a pensar y quiero que podamos analizar en cuanto a la palabra de Dios. Estaban preocupados, no creían y estaban empecinados en corromper el ánimo de los que estaban siendo gozosamente recibiendo el mensaje. Y nosotros sabemos y conocemos que en este tiempo a mucha gente no le gusta lo que nosotros hacemos. A mucha gente no les agrada nuestro comportamiento. A mucha gente le molesta hasta nuestra presencia. ¿O no? Usted sea sincero. Y si total la cámara me enfoca a mí, lamentablemente. Pero usted sea sincero allí, en su lugar. Yo que siempre hay alguien que le molesta hasta nuestra presencia. Que llegamos, y no es por nuestra presencia física, sino por lo que nosotros tenemos. Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y los altera. Es una cosa como que algo se choca ahí. Es una fusión que no lo podemos entender nosotros en nuestro concepto, pero sucede. Y allí están los dos ánimos, un ánimo podrido y un ánimo renovado en el Señor. Pero hay una lucha allí. Aquí en esta oportunidad los apóstoles predicaban la palabra de Dios y la palabra de Dios estaba teniendo efecto. Algunos se regocijaban y otros anhelaban que los apóstoles llegaran a su casa. La palabra del Señor nos habla que hasta inclusive abrían las puertas de su casa y los invitaban para que siguieran quedándose en ese lugar y seguir predicando la palabra de Dios. Pero otros, molestos, porque yo digo, son molestos, no quieren recibir el mensaje, pero además querían corromper el ánimo de los demás. Querían corromper el ánimo de los demás. Y anoté algunas y tres cosas puntuales, tres grupos específicos de personas que pueden, o actos y situaciones que pueden alterar nuestro ánimo, que pueden afectar o atacar nuestro ánimo. Si vuelvo a repetir hoy día y preguntar, ¿cuánto estamos gozosos de estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos hay? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El tema está cuando llegamos a casa
y mañana le tengan que preguntar, ¿y estás contento de estar en la casa del Señor? No estoy en la casa del Señor ahora. Y como no estoy en la casa del Señor, ahora me puedo enojar. Ahora tengo esta cara. Como algunos solían decir, me tengo que portar bien en lo que digo, pero habían algunos que yo les suelo decir a los que los han bautizado en limón. Tienen una cara así todo el tiempo. O de ropa interior colgada en el clavo. Larga la cara. Es un estado de ánimo que lo lleva cada uno personalmente, pero el tema está en cuando se contagia. Hay que usar barbijo para el ánimo. Usar barbijo para aquellas personas que quizás no quieren disfrutarlo, no quieren recibirlo, pero pueden afectar nuestro ánimo en el Señor. La primera de ellas son los agentes externos. Y llámese a los agentes externos a todo lo que nosotros podemos recibir del exterior. Estamos inundados de mensajes que recibimos de nuestro entorno, sea directo o sea indirecto. Ahora están los famosos influencers, que son los que usan las redes sociales, el celular, los medios, y muestran una vida que uno dice, pero ¿cómo hacen para tener una vida así? Yo quiero ser como los Montaner. Yo quiero ser como fulano, como mengano. Recibimos información de nuestro exterior constantemente. Pero de toda esa gente debe haber un filtro en nosotros que pueda medir lo que es vital y nutritivo para nuestras vidas. Debo de medirlo, porque no lo puedo quitar. Una vez escuché a una persona que dijo, yo tengo terror de lo que pasa en el mundo, porque en el mundo está todo contaminado, porque el mundo está todo destruido, porque en el mundo hay corrupción, porque en el mundo hay engaño, porque el mundo está podrido. Y dijo, así que yo a mis hijos los desanoté de la escuela. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? No van más a la escuela, no salen. Y se armó un lugar allí lejos para estar solo con su familia y no contaminarse con nada. Yo, qué maravilloso. Imagínense que cada creyente tenga que hacer su islita, ¿no? ¿Cuántas islas tendríamos que hacer por allí para no contaminarnos? La realidad es que no podremos apagar las voces que hay en nuestro exterior. De hecho, vamos a hacer un acto de memoria. Pero allí en Génesis, en el huerto del Edén, Adán y Eva habían escuchado la voz de Dios. Conocían la voz de Dios. Sabían lo que tenían que hacer y sabían lo que no tenían que hacer. Pero apareció, no habían medios de comunicación, no habían estados, no había Instagram, no había TikTok, no había nada. Pero había serpiente. Y aparece la serpiente y habla con Eva, doña Eva, y le dice un montón de cosas y distorsiona la serpiente del ángel que se nos fue, ¿cómo le había dicho el ángel contemporáneo del año pasado? A la serpiente esta. Aparece la serpiente y dice, así que Dios les ha dicho esto, así que con que Dios les ha prohibido esto, y manipula la palabra de Dios, manipuló la palabra de Dios y largó una voz externa. No la pudo apagar, no la podemos apagar. Lindo hubiese sido que el Señor hubiese cubierto a Adán y Eva y que la serpiente nunca se pudiera acercar. Pero aún Dios estaba en ese acto. Aunque Adán y Eva no podían contemplarlo, el Señor estaba y estaba permitido por el Señor porque Él es soberano. Así que Adán y Eva escucharon la voz y decidieron por cuenta propia amagar su vida. Y hoy compartíamos y charlábamos estos días inclusive con mi esposa y hablábamos respecto a esto y decíamos, una situación o una mala decisión por haber escuchado lo que pasa en nuestro exterior, esas cosas que no nos nutren, esas cosas que no nos edifican, porque Pablo supo decir en una oportunidad, todo es lícito, todo conviene. No dijo así Pablo, todo es lícito, pero no todo te conviene. Hay un filtro. Hay un lugar donde yo tengo que pensar si esto me va a edificar o no. Si Eva podría haber pensado, Adán y Eva podrían haber pensado, esto nos edifica, esto nos va a hacer bien. Escuchar y darle paso a los agentes externos puede determinar nuestro futuro. Y puede determinarlo para mejor
como puede determinarlo para perdición. Si no, pregúntele a Adán y Eva, o preguntémonos nosotros de cómo llegamos aquí a causa del pecado. ¿Por qué? Por haber escuchado y dado lugar a las voces externas. Hay personas a nuestro alrededor. Hay actos que suceden alrededor. Tenemos casos puntuales. Nehemías en una oportunidad, así en el libro de Nehemías capítulo 6, estaban construyendo los muros. Nehemías se esforzó para conseguir permiso y dejar su tierra y decir: yo voy a volver a esa tierra que es para nosotros y construiré de nuevo esos muros. Y se llevó un grupo y que retornaron de nuevo a su tierra, a esa tierra prometida, a esa tierra que era de ellos, esa tierra donde eran bendecidos por el Señor. Habían aprendido una lección maravillosa y volvieron hasta aquel lugar. Y una vez que estaban allí, comenzaron a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero dice la palabra del Señor que aparecieron algunas personas que le empezaron ¿cómo poder decirlo, no? Vio el pájaro carpintero que empieza tac, 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 en la cabeza. Y ustedes hacen esto, están ahí, que yo no estaré, eso, lo otro. Ustedes seguro vienen a hacer esto, ta. Y Nehemías estaba enfocado, dice: muchachos, no perdamos el enfoque, no perdamos el ánimo. Pero el pueblo y la gente que construía esos muros comenzaron a desanimarse por las conversaciones que pasaban alrededor. Y allí estaba Nehemías diciendo: muchachos, recuerden cuál es nuestro propósito. Recuerden cuál es nuestro Dios. No podemos apagar las voces de afuera, pero sí podemos enfocarnos. Por algo la Biblia nos enseña allí en el libro de Hebreos de poner nuestra mirada en Jesús. La palabra del Señor nos habla y dice: puesto los ojos en Jesús. Porque, ¿qué quiere decir que pongamos los ojos en Jesús? De que podemos desviar nuestras miradas. Hay otras cosas que quizás para nuestra vista es mucho más interesante. Siempre hago esta misma aclaración, pero en muchas oportunidades uno dice: el pecado qué seductor que es. Porque uno ve que dice: y el pecado, eso que no debemos de hacer, es tan deleitante. Como siempre doy el mismo ejemplo, hoy el pastor lo mencionaba también. Y decía cómo nos gusta cuando el Señor se desquita con otro. Señor, castígalo y arráncalo, Señor. Y lo disfrutamos. O si nosotros fuéramos el Señor, imagínense que el Señor le dé autoridad. Bueno, ¿qué querés que le haga? Un solo rayito. Como yo siempre digo, uno solo, Señor. Algo que pase, llévatelo, Señor. Tantos lugares en el mundo, llévatelo, Señor. Pero eso es lo que nos conviene a nosotros. Lo que nos deleitaría no es el pecado en nosotros. El hacer las cosas mal. Por eso hay tanta gente que sigue todavía contaminada con el pecado. Porque es algo que le da placer, que trae delicia momentánea. Pero sus consecuencias son terribles. Pero allí estaban estas personas lidiando. Pero el Señor nos dice y nos afirma: pongan los ojos en lo importante. Porque lo otro parece interesante. Porque lo otro parece que va a ser mejor. Porque lo otro parece que trae beneficio. Lo otro parece que es divertido. Lo otro parece que trae libertad. Pero en realidad la única libertad la encontramos en el Señor Jesús. Pero fíjese que hay algo interesante en cuanto a esto, porque Jesús mismo tuvo que escuchar voces de la misma serpiente. Porque Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente allí en el huerto del Edén. Pero Jesús tuvo que escuchar la misma serpiente, con la misma intención. Jesús fue tentado, dice que fue llevado al desierto. Y allí en el desierto, después de haber estado en ayuno y en oración, aparece la misma serpiente que estuvo en el desierto, en el Edén. Y aparece aquí con la misma intención. Uno podría decir, pero ¿cómo puede ser? No se estaba dando cuenta que era el mismísimo Jesús. Pero si lo hizo con Jesús, imagínense quiénes somos nosotros para que nos lo haga. Lo hizo con Jesús. Se atrevió a la serpiente a hacerlo con Jesús. Se atrevió Satanás a hacerlo con el mismísimo Jesús. De llevarlo al desierto y poner a prueba la palabra de Dios. Pero sabe que cuando la serpiente allí comienza a hablar con Jesús,
no pone en duda la palabra de Dios, sino que comienza a ponerle en duda si eres el Hijo de Dios. Así es la conversación entre Satanás y Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no convertís la piedra en pan? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te largás y los ángeles van a venir a buscarte? Si eres hijo de Dios. Satanás sabía bien cómo funcionaban las escrituras. De hecho, sí las sabe cómo funciona. Pero hay algo interesante que Satanás intenta hacer con nosotros, y que todo lo que hay a nuestro alrededor lo intenta hacer, que todo lo que recibimos de afuera lo intenta hacer, y es poner en duda de lo que las escrituras dicen de nosotros. Satanás estaba poniendo en duda lo que las escrituras decían de Jesús, pero Jesús sabía bien lo que las escrituras decían de él, y no tuvo que acudir a nada ni replantearse nada. Y nosotros deberíamos de tener la misma actitud frente a cualquier mensaje que recibamos de afuera. Pero te pasa esto, mirá, sos hijo de Dios y te pasa esto. Che, no será cierto lo que me están diciendo, ¿no? Sé sincero, dentro suyo. A veces uno dice, che, ¿será cierto lo que dicen? No vaya a ser que estaré pecando y que el Señor me está castigando. ¿Qué dicen las escrituras de mí? ¿Qué el Señor pretende de mí? ¿Cuáles son los efectos de la escritura sobre mi vida? A veces le damos más importancia y peso a lo que recibimos del exterior, a lo que la Biblia dice en cuanto a mí. Satanás podría decirle un montón de cosas a Jesús, pero Jesús sabía bien lo que las escrituras decían de él. Y es maravilloso esto, porque lo que hay alrededor no puede alterar mi ánimo, o no debería de hacerlo. Pero sí sucede que en muchas oportunidades, comentarios, lo que nos dicen, personas inconversas, y quizás son nuestros amigos, hay algo afectivo, familiares, y uno puede decir, ¿qué hago? ¿Me cambio de familia? No se cambie de familia. Ruega al Señor para que su familia conozca a este Dios todopoderoso que tenemos nosotros. Esa es mi tarea. No se cambie de familia, no cambie de trabajo simplemente por lo que les dice. Que sea el Espíritu Santo obrando a nuestro favor. Lo segundo, situaciones puntuales pueden afectar nuestro ánimo. Situaciones pueden atacar nuestro ánimo. Miren lo que dice el libro de Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2. Un salmo que hasta lo leemos y lo cantamos. Para algunos lo solemos leer y se nos viene la alabanza a nuestra mente. El libro de Salmos capítulo 46, versículo 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Qué maravilloso! Una oportunidad alguien leía este versículo mientras estábamos en un culto, en una reunión. Y terminó de leer y en pleno mensaje después hizo un breve temblor. Y la hermana estaba chocha y decía: ¡oh! ¿Vieron que yo le dije, aunque la tierra tiemble, nos tenemos que gozar? Y salimos todos disparando para afuera, por las dudas. Y ella estaba contenta porque justo leyó ese salmo. Así que lo leemos medio en voz baja por las dudas que la tierra tiemble. Pero hay situaciones que nosotros nos aferramos y decimos: nada me va a mover, porque esta situación es temporal, porque aunque la tierra tiemble y se pongan los montes sobre el mar, y uno lo lee, ¿no? Imagínense el monte yéndose para el lado del mar. No importa, no pasa nada, muchachos. Hace poco estaba en erupción un volcán y estaba en el alerta de tsunami algunos países. Y ahí estamos nosotros. No te veré nada, no me va a pasar nada. Alerta tsunami, sirena, nada nosotros. Pero hay situaciones que, a decir verdad, a veces afectan nuestro ánimo. Elías, el profeta Elías, pudo estar con cientos de personas y demostrarles quién era el Dios verdadero. Elías se paró con una valentía, demostrando que su Dios era un Dios todopoderoso.
Y agarró y le demostró, miren, mi Dios va a mandar fuego, mi Dios hace esto, mi Dios es real. Y demostró tener un Dios poderoso. Pero escuchó la voz de alguien. Y cuando escuchó la voz se le vino el mundo abajo. Y hay situaciones en nuestra vida que mientras las cosas funcionen, mientras que Dios nos dé todo, mientras andes en abundancia, mientras tengas trabajo, mientras te vaya bien, mientras tu salud funcione, mientras llegues a tu casa y todas las cosas anden bien, enchufar las cosas, hay luz, salís a la calle, hay sol, está todo maravilloso, llegas a la casa, unos hijos preciosos, un marido espectacular, una esposa, pero virtuosa que casi no sé cómo hemos sido afortunados de hallarla. Una cosa espectacular. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse de otro tono y un poco como que la tierra se remueve y los montes se mueven, empezamos con la actitud de Elías. Mejor sería que me quites la vida, Señor. Porque así se presentó Elías. Y hacía segundos que había demostrado quién era su Dios todopoderoso. Y esto implica que cuando la palabra del Señor en el Salmo nos dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, significa que las tribulaciones van a tener que estar. Pero la diferencia está que los hijos de Dios confían en un Dios poderoso, confían en un Dios que camina con nosotros, aún en los momentos más difíciles, aún cuando la tormenta está allí, el Señor nos da fuerza como las águilas para que volemos más allá de lo que nuestra mente puede entender. Y eso es gracias a nuestro Dios poderoso. Eso es gracias a nuestro Dios. Y cuando uno lo lee, uno dice, Señor, gracias. Porque las situaciones se pueden poner difíciles. Las situaciones pueden ponerse un poco de otro color. Pero yo leo esta palabra de parte de Dios para mi vida. Él está para el auxilio. Y si está para el auxilio es porque puede pasar. Para eso el Señor se pone. Para eso el Señor se pone un traje de salvavidas diciendo, porque yo sé que las cosas a veces se ponen difíciles, pero aquí estoy para que acudas a mí cuando eso suceda. No saques conclusiones, ni que se vea afectado tu ánimo. Porque aún esas situaciones, como se nos mencionaba hoy a la mañana, debajo del cielo hay un calendario que nosotros cumplimos. Pero hay un calendario eterno que no ha cesado un segundo de trabajar. El Señor desde el principio hasta hoy sigue obrando en la vida de la humanidad. Y está obrando en mi vida. Y si mi vida sirve para testificar y que otros conozcan a Cristo, bienvenido sea. No voy a afectarme por una situación. Será difícil. Quizás derrame lágrimas, pero esas lágrimas las derramo de rodillas en la presencia del Señor. Qué diferencia, ¿no? Si habremos doblado rodillas, si habremos tenido que clamar al Señor de forma desesperada, pero nos hemos levantado y hemos salido victoriosos, porque ese es nuestro Dios, porque Él es ese Dios que está para el oportuno socorro. Eclesiastés nos enseñaba en cuanto a esto. Menciona que las cosas seguirán pasando una y otra vez. Mire, cuando vamos a la Biblia a veces encontramos que algunas situaciones pasaron una vez y hoy día nos toca pasar a nosotros, porque uno va a los apóstoles y decía, y ahí se empecinaron a sacarle el ánimo a los demás. Así que mire que los que tienen esta intención de amargarnos la vida, si usted dice, pero no sé cómo, han nacido justo en este tiempo para amargarme a mí. No, vienen amargando hace un montón. No son los mismos, tienen otras caras, otros nombres y apellidos, pero con el mismo propósito. Y si no los detuvo a Pablo y a los apóstoles en predicar la palabra de Dios, ¿por qué nos van a detener a nosotros? Esas situaciones serán de testimonio para que el evangelio sea alcanzado para muchos. Porque este salmo sigue diciendo allí, en el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de los ejércitos. Él es mi refugio. Él es un refugio.
Pueden estar las situaciones, pero hay un refugio, hay un lugar, hay un recinto donde yo me quedo allí y no actúo y mi ánimo no se ve afectado porque me refugio en las manos del Señor Todopoderoso. Y por último, el último agente, el último grupo que puede afectar y atacar nuestro ánimo. Yo le puse esta frase: de los que parecen ser de nosotros. Podemos escuchar personas inconversas, esos que sabemos que tienen un pase VIP en el infierno y que oramos al Señor para que el Señor cambie sus vidas, pero que por el momento no quieren saber nada con las cosas del Señor. Y a veces largan su información y nos puede afectar, pero ya sabemos que ellos no comparten nuestra idea, no comparten nuestro pensamiento. Tienen otra manera de pensar, otra ideología, otra manera de ver la realidad que sucede a nuestro alrededor. Después tenemos las situaciones que son propensas a que no las podemos manejar. Son situaciones que pasan, una enfermedad, ¿cómo la podemos manejar? Es algo que nos sucede. Una noticia, algo que sucedió momentáneamente, no lo podemos manejar. Pero aún así podemos refugiarnos en el Señor. Pero este último grupo, de los que parecen ser de nosotros, son los que más nos hacen dudar en nuestro ánimo. Son los que más afectan nuestro ánimo. Porque del que no conoce al Señor uno ya sabe la respuesta y sabe lo que va a venir. Pero hay otros que son de los nuestros. Hay un relato bíblico de 2 espías que son mandados a espiar. Son mandados a revisar la tierra donde iban a estar. Y se vayan, muchachos, y fíjense cómo está la tierra. Ahí van los 12 y ven el lugar, llegan hasta el lugar, ven el recinto, sacan selfies, sacan todas las cosas, vuelven con el informe y dicen: bueno, hemos ido a la tierra, hemos ido a aquel lugar. Y le piden: bueno, ¿y qué pasó con ese lugar? 10 de los 12 dijeron: es hermoso, es maravilloso, da fruto, es espectacular, pero nosotros somos como viles langostas. No servimos para nada. Nos van a destrozar. Ni lo intentemos. Y 2 de ellos dijo: pero muchachos, pero si nosotros vamos en el nombre del Señor, ¿cómo van a tener ese pensamiento? Era del mismo grupo, habían visto lo mismo, creían en lo mismo. Pero hay algunos de entre nosotros que quizás bajan las cuerdas del ánimo. A veces me cansé, no doy más. No, la verdad, siento que el Señor no tiene propósitos para mí. Y si no lo tiene para mí, tampoco lo debe tener para vos. Y son de los nuestros. Yo dice: pero ¿cómo puede ser? Job en una oportunidad tuvo que atravesar un momento tan difícil en su vida, donde la misma serpiente, está cansadora la serpiente, vuelve a donde está Job y le dice: ¿de balde te sirve Job? ¿Por qué no lo tocas su vida? A ver si te seguirá adorando. Y el Señor le permite que algunas cosas se alteren en la vida de Job. Y tiene unos amigos que, si ustedes tuvieran los amigos de Job, hagámosle, dijera Eva Luna, que siempre le mandamos un saludo a Eva Luna, que cada tanto la menciona. Ganó la lotería. Esos amigos, Job tenía unos amigos, pero que eran espectaculares. Estaba enfermo y le decían: y esto te pasa porque vos hiciste. Y se pusieron allá a señalar a Job. Y la esposa, ni le digo a la esposa que tenía. ¿Qué esposa? Tomaba mate y hacía un espectáculo. Y le dijo: ¿por qué no maldecís a Dios y te morís de una vez? Oh, ¿qué esposa tenía Job? Y podría haber dicho: pero si somos de los mismos, ¿somos del mismo equipo o no? ¿Somos del mismo grupo o no? En vez de animarme, me estás desanimando. En vez de animarme a seguir, me estás desanimando. Así que puede que también de este grupo haya personas
que estén con nosotros, pero quizás vean las cosas distintas. Pero qué maravilloso es poder entender que hay un filtro en nuestra vida que nos da el Espíritu Santo, de poder discernir de aquel que necesita y ver a alguien que está atravesando un momento difícil y decir: no te hagas drama, el Señor está en el asunto, pero si te es necesario, acá tenés una persona que va a orar con vos, una persona que va a clamar junto a vos. Recién orábamos y seguramente en nuestra oración se ha cruzado gente que quizás no está hoy día acá, porque esa es nuestra meta, porque ese es nuestro propósito. Último versículo para orar al Señor. Libro de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen. Otra vez esta palabra tan rara y tan especial y tan intensa: corrompen las buenas costumbres. Hay algunas personas que quizás tengan la intención de corromper lo que hemos recibido. Son aquellas semillas que han caído sobre el camino y son pisoteadas. Vienen los pájaros y se las llevan. Y esta es la pregunta para esta tarde tan especial. La palabra de Dios seguirá teniendo efecto hasta el fin de este mundo. Es eterna. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es real. El tema es cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro ánimo. Estamos gozosos hoy. Pero una vez alguien me supo decir un pensamiento que yo le dije: yo la verdad que me quedé pensando, después que me lo dijo, me quedé pensando y pensando y pensando, y me dijo: me encantaría estar en la casa del Señor todos los días y no salir nunca, porque salgo y la paso mal. Y yo digo: es hermoso estar en la presencia del Señor. De hecho, su palabra nos enseña a amar la presencia de Dios y a disfrutar del venir a la casa de Dios. El sábado, ayer compartíamos un salmo, que es el Salmo 100, que nos habla de poder, del gozo y la alegría que podemos sentir al estar en la casa de Dios. ¿O no es así? Algo sucede. Incluso hasta algunos descansan en el Señor. Vio que comenzamos este mensaje diciendo que los que descansan en el Señor. Y hay algunos que hasta inclusive se ponen así en el asiento y dicen: estoy descansando en el culto. Que en mi casa mis hijos no me hablan todo el tiempo. Es algo deleitante estar en la casa de Dios. Y algunos dicen: no quisiera que se termine más el culto, quisiera vivir acá adentro. Luego después se vuelve el arca de Noé, con los olores y las molestias de entre los animales. Porque la casa de Dios es espectacular. Los que vengan a la casa de Dios es el problema. Yo digo: tendría que estar solo, porque si estamos todos nos vamos a empezar a desconocer en algún momento. Pero algunos amamos la casa del Señor. Y esta persona me dijo: no quisiera salirme nunca porque acá tengo paz. Y yo le decía: pero replanteate la idea, porque la paz del Señor te debe de acompañar a cualquier lugar. En tu casa tenés que tener paz. Puede que alrededor tus vecinos sea un caos, pero tu casa emana la paz de Dios. Puede que las cosas alrededor en tu trabajo no funcionen como vos querés, pero en tu corazón hay paz. En tu corazón hay alegría, en tu corazón hay regocijo, en tu corazón hay paciencia, en tu corazón hay esperanza, porque el Dios poderoso vive en nuestras vidas. Y no hace falta que tengamos que encerrarnos, no hace falta que tengamos que estar aquí y no enfrentar la realidad de este mundo, sino que ese mundo sea transformado por el poder maravilloso del Señor. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro propósito. Y donde sea que yo vaya, aunque algunos se pongan en contra, aunque algunos no lo quieran escuchar, yo sé que a alguien necesita del Señor. Si no, el Señor allá no hubiese venido a buscar a este mundo. Pero el Señor todavía tiene misericordia con aquel que no ha sido alcanzado. Todavía hay misericordia con aquel que dice: yo necesito cambiar mi vida, pero no sé qué hacer. Señor, aquí está mi vida para que me uses una vez más y pueda predicar de este evangelio. Que nada quite ese gozo maravilloso que hay en mi corazón. Que nada quite esa esperanza tan preciosa que hay en mi vida. ¿Cuántos en esta tarde podemos decirle al Señor: gracias, bendito Dios? Porque yo sé que puedo disfrutar de este tiempo, pero voy a salir en un instante de este lugar. Pero ese gozo y este ánimo que puedo disfrutar en la presencia de Dios no lo va a cambiar ninguna circunstancia. Como lo hemos leído recién, las circunstancias se pueden poner dudosas. Alrededor puede haber olas del mar.
Se nos enseñó hace unos días atrás sobre Pedro caminando en el agua. Y en vez de poner los ojos en Jesús, puso la mirada en las olas y se comenzó a hundir. Pero aquel que pone la mirada en Jesús, ni el agua puede cumplir su función, porque podemos caminar aún sobre lo sobrenatural. Y esa es mi realidad. Le invito a que allí en su lugar pueda cerrar sus ojos y meditar en esto. No simplemente para hacer una oración más, sino para comprometernos en el Señor. Yo no puedo, hay cosas puntuales que no puedo manejar, porque no manejo el calendario del Señor. Nos encantaría cosas universales, como una pandemia, poderla manejar y decir, Señor, dale fin. Pero no me puedo meter en las cosas puntuales del Señor. No me puedo meter en cosas particulares que les corresponden al Señor. Pero sí puedo trabajar para que mi ánimo no se vea afectado. Al contrario, que sea de aquellos que digan, no importa, aquí hay una casa. En muchos lugares cerrarán otras casas, pero mi casa estará dispuesta para predicar el evangelio. Quizás muchos oídos se cierren porque no quieren escuchar la verdad, pero aquí hay una persona que abre no solamente su oído, sino su corazón y su boca para mencionar el nombre del Todopoderoso. Esa es mi realidad, Señor. Esa es nuestra realidad en este tiempo. Nada debe de contaminar eso tan maravilloso que tú nos has depositado. Esa maravillosa ilustración, donde nos vemos, Señor, como recipientes de barro con un gran tesoro dentro. El tesoro de la salvación trae consigo el gozo de la salvación. ¿Cómo podríamos estar tristes? ¿Cómo poder estar angustiados si hemos ganado lo más hermoso en esta vida, que es la salvación de nuestra vida? ¿Qué puede afectar nuestro caminar si lo hemos alcanzado todo? Como cantamos hace un instante, Señor, no hay absolutamente nada mejor que tu amor. Y solíamos decir estas hermosas palabras: en el mundo quizás buscamos un montón de oportunidades, hemos buscado un montón de alternativas, pero nada pudo saciar lo que en el Señor hemos encontrado. Nada pudo satisfacer lo que el Señor ha hecho en mi vida, que es llenarlo todo y poder decir, como cantábamos hace un instante, verdaderamente no hay absolutamente nada mejor que estar contigo, Señor. No hay nada mejor que abrazarnos a tu presencia, Señor Jesucristo, en este tiempo. Que nuestro ánimo no sea afectado por nada. Quizás algunas voces no las podremos callar porque estarán allí si estuvieron con el mismísimo Jesús. Pero Jesús nos dio ese ejemplo supremo, ese ejemplo divino de poder resistir y decir: la palabra del Señor habla sobre mí y yo voy a creer en la palabra de Dios. Yo voy a obedecer hasta el último momento, y con ese ánimo que el Señor ha transformado en mi vida. Y aunque el enemigo esté quizás empecinado en quererlo atacar, empecinado en quererlo transformar, aquí entrego mi vida, Señor, una vez más, para que todo, absolutamente todo lo llenes. Allí donde estás, decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Quizás he escuchado muchas voces en este tiempo. Quizás hay muchos alrededor que no colaboran, Señor Jesucristo, en que yo camine contigo. O quizás, Señor, me ha tocado ver de cerca a alguien que se ha desanimado. Quizás he visto a alguien de cerca que está pasándola mal, Señor. Pero aquí está mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para poder levantar nuestras manos al cielo y decir: Señor, tú lo renuevas todo, bendito Dios. Hoy día vivimos de otra manera. Hoy día miramos de otra manera. Porque aunque las cosas alrededor, aunque los montes se muevan, que la tierra tiemble, aunque las cosas alrededor no salgan como yo quiera, no manejo el calendario de Dios, sino que confío en los tiempos de Dios. Yo confío, Señor, en ti. Y no hay nada más hermoso que estar contigo. No hay nada más hermoso, bendito Dios. Esto lo creemos, Señor, en nuestro corazón. Allí donde estás, dale gracias a Dios. Que sean tus propias palabras delante de Él. Decirle: gracias, Dios. Señor, ayúdame a renovar, a recobrar aquello que quizás lo daba por perdido. Hoy día estoy aquí. Hoy día quiero creerte. Hoy día quiero escucharte. Hoy día quiero oír la voz del buen pastor. Yo soy de esas ovejas que conocen a ese pastor.
y caminan basado en sus propósitos, caminan en su voluntad, caminan en sus preceptos. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, Señor. Decile a Él: no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios. Yo lo creo, no hay nada, Señor, no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Te animás a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor, al poder de Dios? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.